en su institución. Para poder hacer un poquito ágil el asunto y que no haya muchas interrupciones porque el tiempo nos está avanzando, les voy a pedir que si gustan, apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Y entonces allí la aplicación tiene una opción para levantar la mano y yo con gusto les doy la palabra y en ese momentito entonces ya nos podemos, yo les doy la palabra y nos podemos interactuar. ¿Les parece? Bueno, el tema del que vamos a estar conversando es sobre la resiliencia laboral. Este tema he tenido la oportunidad de disertarlo en estos días en las cámaras empresariales y con algunas empresas por la relevancia que tiene ante la situación que estamos viviendo. Ustedes, al final, siendo la institución que son, pues el componente de resiliencia va a ser fundamental dentro de la doctrina que tienen ustedes como una institución. Entonces, al hablar de resiliencia, vamos a hacer referencia a su etimología. Su etimología viene de una palabra en latín que es resilio. Resilios es una palabra que se usaba con anterioridad, en la antigüedad, se usaba para referirse a volver atrás, volver de un salto, resaltar lo que ya se había dado o rebotar, así como cuando las pelotas de tenis rebotan, ¿verdad? Esa capacidad de rebote en el latín antiguo le hubiesen dicho resilio. Y es regresar a un estado anterior. Esa es la característica principal. Entonces decimos que resiliencia tiene que ver con regresar a un estado anterior. Entonces, de esa cuenta, nosotros podríamos ver que en la actualidad existen metales que son inteligentes. Esos metales inteligentes propician o permiten que usted los modifique en su forma, los manipule y ellos regresen a su forma original. Entonces esos metales inteligentes pues, no son nuevos, ¿verdad? Están desde hace mucho tiempo e inclusive existen ya como objetos en aros de armazones de anteojos, para que si usted se acuesta, se mueve, el metal es maleable, como la característica que tienen muchos metales, pero lo que los hace inteligentes es que recuperan la forma que tenían. Usted pruebe a agarrar, sería bueno que lo pongan de experimento con sus alumnos, agarren un clip grande, desármenlo y después métanlo en el agua y muévanlo y me cuentan qué es lo que pasa y qué es lo que logran ver. Entonces, de ahí viene el concepto de resiliencia, de resilio. Estamos hablando de un atributo personal. Cuando hablamos de resiliencia, en primer lugar, estamos hablando de un atributo personal. Es un fenómeno interno o psíquico que usualmente, que inicialmente describía a niños sin estrés. Entonces ya los psicólogos infantiles habían notado las características de los niños que se estaban viendo alteradas. Ahora sabemos que hay niños que de 4 o 5 años que están estresados. El estrés es una enfermedad. Ahí vamos a hablar en un momentito de eso. Entonces, empezaron a notar de que habían niños estresados y niños que no estaban estresados. Entonces, la resiliencia surge como para describir a esos niños que no estaban siendo afectados por el estrés que las circunstancias y sus entornos les estaban provocando. Por lo tanto, en un inicio era visto como un rasgo de personalidad e incluso como una habilidad. La resiliencia, entonces, tiene que ver con la percepción de la vulnerabilidad, pero también tiene que ver con la adaptación que tiene el sujeto ante las condiciones y las circunstancias a las cuales se está enfrentando. Esa adaptación, esto es bien importante, chicos, que le presten atención, porque yo creo que ahí es donde puede generar mucho aporte para instituciones como la de ustedes. No puede haber adaptación si no hay flexibilidad. Entre más rigidez hay, entre más cuadrada es la forma de vivir y de ver las cosas, más se dificulta la adaptación. Eso no lo digo yo,
sino que eso lo plantea la teoría del cambio. Y entonces aquí es donde entra el término de la resiliencia, que para poderme adaptar necesito ser resiliente. Y por lo tanto tiene que haber alguna elasticidad psicoemocional o cognitiva que me permita esos procesos de adaptación. De lo contrario, entonces, yo interpreto la vida de una única manera y cuando esta es cambiada, es alterada, entro en crisis. ¿Por qué? Porque no está como yo quisiera que estuviera, porque no está como yo estoy acostumbrado a que esté. Aquí se vuelve un problema a ustedes porque el sistema educativo está diseñado en sus inicios, la pedagogía planteaba el sistema educativo como ese proceso de adaptación a la sociedad y se basaba principalmente en la formación de hábitos, los cuales pues son positivos. Los hábitos nos permiten a nosotros pues tener un comportamiento estandarizado y que no esté influenciado por las situaciones inmediatas. Sin embargo, la habituación exagerada hace que se vuelva uno incompetente para la adaptación y por lo tanto tiene problemas en la resiliencia. ¿Vamos bien? Si me escriben en el chat, si vamos bien, así podemos avanzar. Entonces, la clave en esto está respecto a la percepción que tenemos nosotros de la realidad. Porque nosotros solo nos podemos adaptar a la realidad en función de cómo la percibimos. La percepción es un proceso cognitivo, no es un proceso fisiológico. La percepción se da mediante funciones fisiológicas que son sensoriales. Sin embargo, la percepción se construye en nuestra mente con base a experiencias pasadas, con base a conocimientos, con base a valores, con base a la influencia cultural que nosotros podamos tener. Vamos haciendo una construcción de la realidad. Entonces, el problema es que yo puedo construir una realidad considerándola estable, pero la evidencia dice que la realidad es completamente variante. Eso es precisamente si uno se mete a ver del análisis de las guerras, la evolución de las guerras. Recuérdense que eso fue lo que les pasó a los franceses, ¿verdad? La poca permeabilidad que tenían respecto a entender los cambios que se habían dado. Pensaron que con las estrategias y con la forma en que estaban organizados, producto de la Primera Guerra Mundial, iban a ser capaces de poder enfrentar las amenazas que estaban teniendo en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente esa fue su gran debilidad y fue aprovechada magistralmente, ¿verdad? Entonces, el poder, el problema de ellos fue el no estar abiertos a una percepción de la realidad mucho más ajustada a los hechos reales. Entonces, una interpretación positiva de la vida es la que puede influenciar de manera definitiva en la percepción de la realidad. Pero esto, cuando hablamos de una percepción positiva de la realidad, no estamos hablando de lo que tristemente ahora está en la boca de todos, como lo refieren respecto a seamos positivos, a ser optimistas, vamos, tú puedes, ¿verdad? Entonces, esta gente realmente lo que hace es una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque la vida no es así. La vida no es que reinventate. Pues sí, usted se va a reinventar, pero en este momento se siente mal. Eh, Miremosle solo lo bueno y el mundo es color de rosa. No funciona la vida así. Esa es una distorsión de la realidad. Lo mismo sucede con el negativismo. No, es que nada sirve, es que nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusano, ¿verdad? Entonces es una distorsión de la realidad que están a extremos una de la otra. Nosotros solo podemos tener una percepción positiva de la realidad si partimos de la realidad, si partimos de comprender lo que realmente estamos viviendo.
Y entonces dotamos de sentido a nuestro sufrimiento. El sufrimiento, el dolor y el sufrimiento, recuérdense ustedes que hay de dos, básicamente podríamos clasificarlos de dos tipos. Hay uno que es para sanarme y hay otro que es para lastimarme. Y hay uno donde yo puedo optar por tenerlo, por aceptarlo, porque sé que voy a ser sanado. Y el otro donde yo estoy atado a una situación que me provoca daño de manera irracional, ¿verdad? Entonces, cuando usted va donde el dentista, el sufrimiento que usted tiene de la muela, quizá, aunque es desesperante, quizá en un momentito va a ser menos doloroso que la inyección que le van a poner para poder anestesiarlo. Sin embargo, usted sabe que ese dolor de la anestesia vale la pena, porque usted va a sufrir un momentito, pero después ya no va a tener la molestia constante que tiene en este momento. Esto tiene que ver principalmente con el sentido que nosotros le podemos dar a la vida. Ese sentido de la vida, quien lo plantea de forma muy pertinente y pionera, es Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra judío que en la Segunda Guerra Mundial pues cayó en los campos de concentración nazi. Y ya usted habrá estudiado cómo era la realidad de los campos de concentración y a las condiciones a las que fueron sometidas estas personas. Pues Víctor Frank no fue la excepción y ahí adentro estaban revueltos todos, ¿verdad? Clases sociales, profesiones, niveles socioeconómicos, todo estaban revueltos y tratados con las mismas, bajo las mismas condiciones. Víctor Frank entonces, cuando entra al campo de concentración, él comprende que las posibilidades de sobrevivir ahí son muy pocas, muy pocas. Primero, por las condiciones que son extremas y segundo, porque la mente juega un papel muy importante. Recuerden ustedes que una batalla primero se gana en la mente y después en el campo de batalla. Entonces, Víctor Frank entiende esto y él se propone tres cosas fundamentales. Una era sobrevivir, salir vivo de ese campo de concentración como fuese. La segunda, ayudar, poner a disposición sus conocimientos, sus habilidades como médico, como psiquiatra, como persona, como profesional, ponerlas al servicio de toda la comunidad. Y la tercera, la más importante, aprender algo. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Las tres cosas que se fijan son básicas para poder dotarle de sentido a la realidad a la cual estaba siendo sometido, una realidad que no quería él estar ahí, una realidad que era totalmente nociva hacia él, pero que él pudo haberse sentido desvalido, él pudo haberse sentido, sí, que qué injusticia, pero no, él se propone tres cosas fundamentales. Ustedes que han pasado por la escuela politécnica y la fama que tiene la escuela politécnica, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, sabe que el estado mental es vital para poder salir bien de ahí. En una batalla, lo decía con anterioridad, el estado mental va a ser fundamental para poder salir victorioso. Y en las condiciones que está viviendo el mundo en este momento, producto del asedio de esta pandemia, de la gravedad de esta pandemia y de las consecuencias de las medidas que se han tomado para poder contenerla. O sea, no había otra opción, había que tomar esas medidas, pero esas medidas van a pasar la factura y ya es un hecho que esto implica una recesión económica. Se calculaban en Guatemala unos 200,000 desempleados que iban a ver en este tiempo. Yo creo que van a ser más, van a ser más. El mundo no va a regresar a como era antes, no es esto de que ya se terminó la pandemia y todo va a seguir igual. No, no va a ser así. El mundo ha cambiado. Lo querramos admitir o no lo querramos admitir. Esto vino a agarrar con los pantalones bajos a organizaciones, a empresas. Por ejemplo, en el sistema educativo, ¿cuántas instituciones, cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántas universidades realmente estaban listas para trasladar su educación
a través de la educación virtual. Cuánto realmente tenían las herramientas, tenían el personal calificado para poderlo realizar. También nos demostró esta crisis de que no es cierto que esta generación es nativa digital, porque son nativos de redes sociales, pero de herramientas digitales desconocen muchísimo y se podía ver la incompetencia de los alumnos para poderse conectar a herramientas que eran tan básicas. Entonces, em, vemos nosotros que la situación se vuelve complicada, ¿verdad? En lo que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, se requiere hoy más que nunca de resiliencia para poder salir adelante ante las condiciones adversas a las cuales está siendo sometida la sociedad y falta todavía las que vienen. Las noticias, por ejemplo, de recientes, China estrenó su criptomoneda. Es la primera criptomoneda avalada con el respaldo de un estado y el oro de ese estado. Entonces, esta no es un Bitcoin, esta no es una criptomoneda más de las que salieron después del Bitcoin. Esta es una criptomoneda que llegó para quedarse y que obliga a las demás naciones a tener que reaccionar y poder que cambiar hacia eso. Se empieza a hablar del reseteo económico, no, se empieza a hablar, se ha venido hablando, pero ahorita se incrementa el hablar sobre un reseteo económico, lo que implicaría el trasladar la economía, dejándola de la moneda, de la hegemonía del dólar y pasar a otras monedas o a una única moneda. El mundo va a cambiar, va a seguir cambiando, ya cambió, pero los cambios se mirarán aún más en el tiempo que viene. Añorar el pasado no va a ayudar. Cerrar los ojos y creer que dentro de 2 meses todo va a ser normal no va a ayudar. Tenemos que entender y tenemos que reconocer de que el mundo ya cambió y que nosotros necesitamos adaptarnos a esos cambios. Por lo tanto, el proponernos estas 3 cosas es fundamental para poderlos enfrentar. Víctor Frank escribió un libro que se llama En busca de sentido. Ustedes lo pueden buscar en PDF y poderlo leer. Es un libro que creo que es importante leerlo por cultura general y máxime por las situaciones que ya expliqué que está viviendo el mundo en la actualidad. Porque la motivación primaria que tiene el individuo es darle sentido a su vida. Muchos hablan de la pirámide de Maslow y Maslow aparece para explicar la motivación, pero yo quiero decirles que Maslow no es la única, no es la gran teoría de la motivación. Por el contrario, la teoría de Maslow, de Abraham Maslow, es una de las muchas microteorías que explican la motivación solo en algunos elementos. Por lo tanto, no podemos pretender de que la pirámide de Maslow se adapta para todo. Eh, y aquí es donde hay evidencias históricas incluso de esto. Usted pudiera leer la historia de Gandhi y ver cómo este hombre logró la independencia de una nación y, y cómo era capaz de someter sus necesidades fisiológicas a su autorrealización. O sea, es una pirámide invertida, pero la autorrealización de los individuos está directamente relacionada con el propósito de su vida, con el sentido que se tenga de la vida. Por lo tanto, esto trasciende a las cosas circunstanciales y a las cosas superficiales. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de hacer frente a la adversidad, tanto de un individuo, de un grupo, de una comunidad o de una sociedad. Hoy estamos clarísimos que las sociedades que van a tener más posibilidades de salir adelante en esta crisis son aquellas sociedades que sean disciplinadas, que sean capaces de adaptarse a los cambios. Ay, es que no me gusta usar la almohadilla, perdón, la mascarilla. Sí, pero ahorita ya no es opción, hay que usarla y hay que adaptarse a poderla utilizar. Disculpe, ¿puede repetirlo del libro que mencioné, Víctor Frank? Sí, con mucho gusto, se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, es un clásico, ¿verdad? Es un clásico de la psicología. Entonces, esta capacidad para poderse adaptar
esta resiliencia que las sociedades tienen que manifestar en estos momentos, van a ser van a ser la diferencia entre una nación y otra. Ustedes pueden ver cómo España se vino al suelo, Italia se vino al suelo, la crisis los golpeó terriblemente, pero pueden ver cómo a Suiza a Suecia no la golpeó de la misma manera, porque las culturas de los países son diferentes. Usted puede ver cómo está afectando a Estados Unidos. En Estados Unidos absurdamente están haciendo fiestas de contagio de COVID. Entonces, ven la irresponsabilidad que se está teniendo, el querer negar la realidad. No, esto es una invención de los chinos y nos quieren desestabilizar. La mortalidad de este virus es bajita, sí señor, la mortalidad es bajita, pero la velocidad de contagio es altísima. Y entonces lo que lastima, lo que golpea terriblemente a las sociedades no es la tasa de mortalidad, es la tasa de contagio, porque eso hace que colapsen los sistemas sanitarios e incluso los sistemas de defunción, como se pudo ver en Guayaquil, Ecuador, y que algunos ridículamente, queriendo cerrar los ojos a la realidad, dicen, no, eso es una manipulación política de las contiendas. Los muertos eran reales, la quema de los muertos eran reales. También es cierto que en Internet circulan noticias falsas. Por ejemplo, esos videos de personas, de cadáveres lanzados al mar o que están en el mar en Perú. Perú también está siendo muy golpeada. Pues esos videos no son reales, ¿verdad? Esos videos es en otra locación y son de un naufragio, es el rescate de un naufragio. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente irresponsable que crean noticias falsas y por eso es que hay que informarse bien. Crean noticias falsas en todo sentido. Ahí estuvo circulando el video de un tipo que decía que él era un científico, que era un académico, que la comunidad académica lo había bloqueado porque realmente el coronavirus era una cosa que se podía curar con cloro. Entonces, y ahí vieron ustedes al presidente Trump incluso diciendo de que, pues, a ver si era posible inyectar cloro. Entonces, por eso no hay que dejarse llevar por las noticias falsas, pero hay que investigar y hay que escuchar a los profesionales. En estos momentos no se trata de oír a motivadores, no se trata de oír eh, a cualquier persona, se trata de oír profesionales de la salud mental. Y los profesionales de la salud mental son los que están colegiados y tienen una licencia profesional para poder ejercer. Entonces, Teresa de Calcuta dice algo común, dejó dicho algo con mucha claridad. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el servicio que otorgo a mi comunidad, ese servicio propicia sentido a mi propia existencia. Entonces, no se trata de ser un asadón de para adentro, sino que se trata de ponerme al servicio de los demás. Están viendo cómo todo va teniendo una estrecha relación. ¿Cuál es la importancia entonces que tiene la resiliencia? Voy acelerando un poco el paso porque nos quedan 13 minutos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resiliencia? Primero hay que aclarar de que no es lo mismo el estrés que la presión. Tristemente, mucha gente habla de forma incorrecta respecto al estrés y dicen, es que estoy estresada, es que yo en mi estrés. Un profesional de la salud, un profesional de la gestión del talento, entendemos cuando una persona utiliza ese vocabulario donde dice, es que yo en mi estrés, en mis carreras, yo con el estrés que manejo, lo que nos está diciendo es, soy incompetente para el manejo de la presión. El estrés es una enfermedad que incluso se puede padecer en la cama de un hospital, en donde usted no está haciendo absolutamente nada. Se supone que está en reposo. Entonces, haciendo una comparación entre la presión y el estrés, porque lo que yo intuyo, lo que yo he visto, es que confunden el concepto de presión con el concepto del estrés. Mucha presión no significa estrés. Poca presión tampoco significa estrés. O sea, la cantidad de presión no determina los niveles de estrés. El estrés se determina
por la capacidad que yo tenga de manejar la presión a la cual estoy siendo sometido. Entonces, vemos que en física inclusive existe medición de la presión, del estrés que sufren los cuerpos, que sufren los materiales. ¿Cuánto estrés, cuánta presión son capaces de resistir al punto de estrés y de fraccionamiento, de quebrantamiento? Entonces son diferentes estos dos conceptos, ¿verdad? Por lo tanto, afecta al individuo, tanto al grupo como a la comunidad y a la sociedad, porque cuando nosotros no estamos acostumbrados a manejar la presión, eso puede afectarnos a todos. Cómo reaccionamos como sociedad cuando estamos en puntos críticos, cómo reacciona un colectivo, cómo reacciona una comunidad, cómo reacciona un grupo. Entonces, eso va mostrándonos cómo nosotros tenemos esa respuesta hacia el estrés. Y aquí es donde entra un componente importante que es la salud mental. Resulta ser que si nosotros no somos hábiles para poder manejar la presión y para poder determinar hasta qué punto puedo manejar la presión, entonces me estreso y cuando me estreso estoy afectando mi salud mental. ¿Verdad? La salud mental, la OMS, la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por lo tanto, si yo estoy afectado en mi salud mental, no puedo ser productivo, no puedo ser fructífero, no puedo aportar a mi comunidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el impacto que tiene entonces la crisis actual en la, en la, en la salud mental, verdad? El impacto que está teniendo es que está afectando la salud ocupacional. Ahora, pues los riesgos de contagio en el trabajo son mayores. Hay que entrar a evaluar los riesgos que hay. Eso ocupa a la salud mental, perdón, a la salud ocupacional, pero también puede haber afecciones en la satisfacción laboral debido a los cambios de condiciones que se estén dando. Por lo tanto, la crisis también está afectando la productividad, también está afectando las relaciones interpersonales que tienen los sujetos y por supuesto está afectando las relaciones interinstitucionales y también las relaciones comerciales. La crisis está afectando en todo sentido. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente y que van a ser claves para poder enfrentar esta crisis? Vamos a mencionar algunas de ellas en el tiempo que nos queda. La primera, pues ya la hablamos, el servicio. El que sirve, sirve siempre. Y el que no sirve, simplemente no sirve. Entonces, el servicio va a ser una de las características fundamentales para ser una persona resiliente. La otra es el compromiso. Cuánto yo me comprometo con lo que hago, con la comunidad, con las demás, cuánto me intereso por el otro y cuán egoísta soy de pensar solo en mi bien, en mi satisfacción y en mi bienestar. Cuánto me puedo comprometer con la comunidad para poder trabajar. Luego tenemos las capacidades adaptativas, ¿verdad? Entonces, el ser capaces de podernos adaptar a las nuevas exigencias con base a una flexibilidad mental, flexibilidad cognitiva, el poderle dar sentido a la realidad desde otros puntos de vista que nosotros podamos tener. La capacidad que nosotros podamos de tener y la disposición que podamos tener de asumir desafíos, de ver las cosas como un desafío y no de verlo como la destrucción, como la debacle, como lo peor que nos pudo haber pasado, sino como algo que nos está retando, nos está desafiando a que nosotros pues cambiemos, a que nosotros veamos las cosas desde otra perspectiva. Salud mental. Quien no tenga salud mental no va a ser resiliente y quien no es resiliente no tiene salud mental y por lo tanto su productividad será afectada y sus probabilidades de poder responder de manera adecuada a esta crisis pues van a ser reducidas. Esto es muy importante, ser agradecidos.
agradezca lo que tiene. Deje de estar añorando lo que no tiene. Viva en el presente, en el aquí y en el ahora. Y sea agradecido con las cosas, con las circunstancias y con las cosas que usted tiene. ¿Para qué? Para evitar amargarse. Chicos, tenemos unos minutos para poder conversar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estoy a sus órdenes. Doctor, buen día o buena tarde. Sí, le escucho. Buenas tardes. Doctor, usted hablaba algo muy importante sobre la cuestión tecnológica y yo creo que la educación nuestra aquí en Guatemala, ese va a ser el gran problema porque no todos, en todos los establecimientos, especialmente los establecimientos públicos, tienen la tecnología como para poder salir adelante. ¿Cree usted que la educación pueda colapsar aquí en Guatemala? Yo creo que ya, Ya está de colapsado. qué ratos, lleva años de estar así, el abandono al que he sido sometida, habiendo canales que tiene el Estado, el gobierno, no los pusieron a disposición, no se tienen programas efectivos de educación, aunque sea televisada, que esto no es del siglo XXI, la educación televisada es del siglo pasado. Entonces, pero usted verá que ni siquiera hay eso. Entonces, estos niños realmente, ¿cómo estarán recibiendo la educación? Pues es inimaginable, ¿verdad? Luis Villatoro tiene la palabra. Gracias, doctor. Muy buen taller, muy buena charla que nos ha proporcionado. Creo que luego de que iniciamos esta etapa del COVID, alteramos nuestras agendas, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera, al alterar nuestras agendas, nos vemos en nuevos escenarios, eh, unos más en casa, otros, pues, aprovechando de repente a resolver otros asuntos que no había resuelto. Entonces, pues creo que al alterar esta parte que teníamos, el manejo de un horario, Claro. nos focalizamos a crear nuevos escenarios y quizá esa etapa, pues sí en un momento, pues nos vino a causar, pues, un reaprendizaje al empezar otra vez a, a convivir en algunos escenarios, especialmente dentro de las casas, que de repente pues no nos veían antes de 9 a 10 de la mañana, pues hoy... Ya no los aguantan de estar ahí todo el día. ya no nos quieren. No, creo que eso también, la etapa ahorita pues nos estamos reacomodando y en un momento nos vamos a acomodar a esto. Pero El Víctor, asunto va a ser luego al retornar otra vez a los horarios y no, ya a no va los a haber horarios retorno. anteriores. Ya no, ya el mundo no va a ser igual. Ahorita el dilema es, ¿cómo hago para meter a una cantidad de estudiantes en un salón sin que se contagien? Y con los recursos que nosotros tenemos, el COVID no ha desaparecido. Y existe, y ahí están los expertos que señalan que al parecer tiene las cualidades de poderse mutar y que va a venir otra ola. Después, el mundo cambió, el mundo ya no es el mismo. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos y creer de que mañana, dentro de un mes, todo va a ser igual. Por eso les digo, la diferencia la va a hacer las empresas, las organizaciones, las personas resilientes, que olviden el pasado y que digan, bueno, ahora, ¿cómo nos reestructuramos? ¿Cómo nos reaprendemos? Aquel que todavía quiere estar, no hombre, pero es que antes lo hacíamos de tal manera, ese se vuelve peso muerto, se vuelve una carga. Y ahorita en las condiciones que se están viviendo, es que se empiezan a generar los recortes de personal. Porque usted no quiere andar con peso muerto. Usted necesita gente que ahorita le aporte soluciones, no gente que le quiera vender, dorar la píldora diciendo que mañana todo va a estar igual. No hay que cometer el error de creer de que todo va a regresar a la normalidad. No es así. El mundo ya cambió.
y lo vamos a entender a la buena o a la mala. Cuando uno mira, cuando uno lee las ponencias de los expertos, señalan que esto por lo menos va a durar 2 años para que empecemos a adaptarnos. Chicos, yo creo que el tiempo se nos ha acabado. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Dios los bendiga y pues ánimo y adelante para poder ser resilientes en esta situación.